Durante décadas, la homosexualidad y las identidades trans fueron catalogadas como trastornos mentales. Quiero ser categórica y clara en esto. La violencia sexual no determina, ni causa, ni modifica la orientación sexual o la identidad de género de un ser humano. Hola, soy la psicóloga Lau Eli Martínez y te doy la bienvenida a Rompiendo el Silencio en Comunidad, un espacio para hablar acerca de la violencia de género, cómo prevenirla, cómo impacta en el cuerpo y en la vida emocional, y por qué la atención integral es fundamental para sanar, desde un enfoque humanista, con perspectiva de género y psicoterapia corporal. Este podcast está dirigido a todas las personas que desean comprender, cuidarse, acompañar a alguien más o informarse para romper el silencio desde un lugar más consciente y empático. Hola, les doy la bienvenida a todas, a todos y a todes a este nuevo episodio del podcast Rompiendo el Silencio en Comunidad. Les saluda Lau Eli Martínez. Junio es un mes donde las calles se llenan de colores, música y carros alegóricos. La palabra orgullo resuena en todos lados. Sin embargo, detrás del brillo y las celebraciones hay una memoria histórica que no podemos permitirnos olvidar. Hoy no solo venimos a celebrar una marcha, venimos a conmemorar una larga, dolorosa, pero también valiente lucha por los derechos humanos de la comunidad LGBTQ y más. Hoy vamos a romper el silencio sobre la discriminación histórica. Desmantelaremos mitos clínicos peligrosos como la falsa creencia de que sufrir violencia sexual define la orientación sexual de una persona y hablaremos de los factores de vulnerabilidad que la comunidad sigue enfrentando, particularmente en nuestro contexto en México. Quédate conmigo, porque sanar en colectivo también implica abrazar y entender las realidades de quienes han sido históricamente marginadas y marginados. Para entender dónde estamos, tenemos que mirar hacia atrás. La discriminación y la persecución contra la diversidad sexual no son fenómenos nuevos, sino el resultado de estructuras sociales, médicas y legales que durante siglos patologizaron y criminalizaron el amor y la identidad. Durante décadas, la homosexualidad y las identidades trans fueron catalogadas como trastornos mentales. No fue hasta 1990 que la Organización Mundial de la Salud la retiró de su lista de enfermedades, pero la persecución legal fue igual de feroz. Recordemos que las revueltas de Stonewall en Nueva York en 1969, el origen de lo que hoy conocemos como el orgullo, no nacieron como una fiesta, nacieron como una respuesta de resistencia civil de mujeres trans, personas racializadas y homosexuales ante el acoso, las redadas y la violencia policial sistemática. En México, nuestra historia también tiene heridas profundas. Es imposible no mencionar eventos como el baile de los 41 en 1901, donde el porfiriato, donde la policía aprendió a hombres que festejaban en una casa privada, exponiéndolos al escarnio público, la tortura y el trabajo forzado simplemente por ser quienes eran. Este evento sentó un precedente de estigma que lamentablemente ha tomado más de un siglo empezar a deconstruir. Por eso, junio no es solo marketing, ¿no? Marcas con logos de arcoíris. Justo es memoria, justicia y exigencia de derechos. Dentro de esta historia de resistencia hay un pilar fundamental del que debemos hablar con absoluta madurez y desde la salud pública: la prevención de infecciones de transmisión sexual, ITS, y la gestión del VIH. En los años 80 y 90, la aparición del VIH fue utilizada por los sectores más conservadores y por los medios de comunicación como un castigo divino o una peste exclusiva de la comunidad gay. Esta estigmatización costó millones de vidas,
no solo por el virus en sí, sino por la negligencia gubernamental y el abandono médico institucional debido al prejuicio. Lejos de rendirse, la propia comunidad LGBTQI+ se organizó. Ante la ausencia del Estado, crearon sus propias redes de apoyo, centros de información, acompañamiento para el bien morir y estrategias de prevención. Hoy en día, la lucha por el acceso a tratamientos antirretrovirales, medicamentos preventivos como el PrEP y el PEP, y la educación sexual integral sigue siendo liderada por activistas de la diversidad. La prevención de ITS en la comunidad no nace del miedo, sino de un profundo acto de amor propio, autocuidado y resiliencia colectiva frente a un sistema de salud que muchas veces les dio la espalda. Como psicoterapeuta, considero urgente e indispensable tocar un punto crítico en este episodio. Existe un mito sumamente arraigado, ignorante y violento en nuestra sociedad. La idea de que si una persona vive violencia sexual en su infancia o adolescencia, eso la convierte en homosexual, lesbiana o persona trans. Quiero ser categórica y clara en esto. La violencia sexual no determina, ni causa, ni modifica la orientación sexual o la identidad de género de un ser humano. Este mito es profundamente dañino por dos razones principales. Revictimiza a la persona sobreviviente. Le impone la carga de que su identidad es el resultado de un trauma, una anomalía provocada por un agresor, despojándola de su autenticidad. 2. Patologiza la diversidad. Asume falsamente que ser parte de la comunidad LGBTQI+ es una consecuencia de estar roto o dañado. La orientación sexual y la identidad de género son aspectos intrínsecos de la diversidad humana. El trauma de la violencia sexual es una herida en el cuerpo y en la psique que requiere un proceso de resignificación y sanación, pero no tiene el poder de moldear quién te atrae y quién eres en tu esencia. Perpetuar este mito solo invalida el dolor del abuso y perpetúa la homofobia estructural. Ahora bien, hablemos de la otra cara de la moneda. Si bien la violencia sexual no causa la orientación sexual, la realidad estadística y clínica nos muestra que las personas de la comunidad LGBTQI+ se encuentran en una situación de vulnerabilidad desproporcionada para padecer violencia, abuso y rechazo. ¿Por qué? Porque viven bajo el peso del rechazo familiar, el acoso escolar, bullying homofóbico o transfóbico y la falta de oportunidades laborales. Cuando un adolescente es expulsado de su hogar por su orientación sexual, se le expone directamente a las situaciones de calle, a la explotación y a círculos de violencia donde la probabilidad de sufrir agresiones sexuales o físicas se multiplica exponencialmente. Su vulnerabilidad no radica en quienes son, sino en la falta de redes de seguridad que la sociedad les niega. En México, las cifras son desgarradoras. De acuerdo con organizaciones civiles y observatorios nacionales de crímenes de odio, nuestro país sigue ocupando los primeros lugares a nivel global en transfeminicidios y crímenes contra la comunidad en América Latina. Recordamos casos dolorosos que han sacudido nuestra conciencia colectiva, crímenes de odio que quedan impunes, jóvenes cuyas muertes son invisibilizadas bajo carpetas de investigación mal integradas y terapias de conversión que bajo el amparo de la tortura psicológica intentan curar lo que no es una enfermedad. Estas realidades nos obligan a no quedarnos calladas ni callados. Desafortunadamente en México se siguen denunciando muchos casos en donde se sabe de que les son violentados sus derechos a personas de la comunidad LGBTQI+,
mucho en el sentido de su participación en diferentes espacios, ¿sí? Y en donde se han visto situaciones de violencia en contra de sus personas en todos los sentidos, y que no puede quedar solamente en la visión de que es a ellas, a ellos, a ellas a quienes les sucede, ya que también forma parte de nuestra comunidad y que es algo que nos ha costado trabajo como sociedad aprender que son parte de quienes somos como comunidad, como sociedad, y que no es una situación reciente, que nos ha acompañado en la historia de la humanidad, las relaciones homosexuales, ¿no? Y que de diversas maneras se han visto reflejadas. Mi experiencia más cercana ha sido el atender a algunas personas transgénero que me han compartido las violencias que han padecido, historias terribles, a quienes se ha acompañado inclusive ser activistas en esta lucha por sus derechos, porque se respeten sus oportunidades de desarrollo, para que no se les violente, que se elimine esa discriminación hacia sus personas. Y agradezco la confianza de haberme compartido y permitirme acompañarles en ese proceso de sanación. Es por todo esto que hoy quiero alzar la voz con toda la fuerza de mi convicción profesional y personal, humana, a toda la comunidad LGBTQI+, a quienes me escuchan hoy. Quiero manifestarles mi más profunda solidaridad y empatía. Me adhiero firmemente a su lucha histórica por el reconocimiento pleno de sus derechos, por infancias libres de violencia, por entornos laborales seguros, por el derecho humano de caminar por las calles sin el miedo a ser agredidas por ser quienes son. Desde mi trinchera como psicoterapeuta, asumo y reafirmo un compromiso ético inquebrantable. El espacio clínico debe ser un refugio de paz. Es un derecho fundamental que toda persona de la diversidad reciba una atención psicoterapéutica libre de prejuicios, libre de discriminación, una atención profundamente humana, empática y con una perspectiva de género y derechos humanos. No están solas, no están solos, no están soles. Su derecho a sanar, a ser escuchados en voz alta y a ser abrazados en colectivo es legítimo. Desafortunadamente en México se siguen denunciando muchos casos en donde se sabe de que les son violentados sus derechos a personas de la comunidad LGBTQI+, mucho en el sentido de su participación en diferentes espacios, ¿sí? Y en donde se han visto situaciones de violencia en contra de sus personas en todos los sentidos, y que no puede quedar solamente en la visión de que es a ellas, a ellos, a ellas a quienes les sucede, ya que también forma parte de nuestra comunidad y que es algo que nos ha costado trabajo como sociedad aprender que son parte de quienes somos como comunidad, como sociedad, y que no es una situación reciente, que nos ha acompañado en la historia de la humanidad, las relaciones homosexuales, ¿no? Y que de diversas maneras se han visto reflejadas. Mi experiencia más cercana ha sido el atender a algunas personas transgénero que me han compartido las violencias que han padecido, historias terribles, a quienes se ha acompañado inclusive ser activistas en esta lucha por sus derechos, porque se respeten sus oportunidades de desarrollo, para que no se les violente, que se elimine esa discriminación hacia sus personas. Y agradezco la confianza de haberme compartido y permitirme acompañarles en ese proceso de sanación. Gracias por acompañarme en este episodio. Si este mensaje resonó contigo, si crees que puede abrazar el corazón
de alguien que hoy se siente rechazado o incomprendido, compártelo. Escucha este episodio por Spotify o déjame tus comentarios en YouTube. Sigamos construyendo espacios seguros. Nos escuchamos en el próximo episodio y recuerda, romper el silencio abre caminos de sanación. Hasta pronto.